Buenos días y bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Druller, soy la vicepresidenta del Comité Nacional del Club Español del Arbitraje. Como muchos de ustedes saben, el Club Español del Arbitraje en sus comienzos quiso promocionarse alrededor del mundo, y el capítulo venezolano, en una reunión que tuvimos en París, la primera reunión que hizo el Club Español del Arbitraje en París para promocionarse dentro de la sede de la Cámara de Comercio Internacional, en la cual estábamos presentes nuestro primer y nuestro segundo presidente, Eloy Anzola y Luis Alfredo Araque. Salimos de esa reunión, nos sentamos y hablamos de la posibilidad de formar este capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje, por lo cual fuimos el primer capítulo de este club, el primer capítulo internacional, y tenemos una tradición que hoy verán a través de la presentación de nuestros presidentes. Quiero primero que nada agradecer, por supuesto, a nuestros presidentes, agradecer a todos los participantes que se han conectado para acompañarnos hoy, y agradecer enormemente al CETCA, quien nos presta un apoyo incondicional en todo el tema tecnológico y para poder llegar hasta ustedes que nos escuchan hoy. Como ustedes han visto en la promoción de este evento, actualmente tenemos 5 expresidentes. Ahorita, en este momento, nuestro presidente es Adolfo Baica, a quien también quiero agradecer enormemente porque es quien se ha tomado la tarea de tener la idea de hacer este programa con nuestros expresidentes, además de que lo ha organizado de una manera muy, muy eficiente. En orden cronológico, vamos a tener a Eloy Anzola, quien fue nuestro primer presidente, como les dije, luego Luis Alfredo Araque. Eloy hoy en día está trabajando por su cuenta, fue miembro de varios escritorios en Venezuela, obviamente abogado venezolano. Luis Alfredo Araque, quien es del escritorio Araque Reina, va a ser el segundo que nos acompaña. Luego teníamos a nuestro gran amigo Carlos Leperbanche, de quien les voy a hablar dentro de un rato. Alfredo Almandós, quien es nuestro cuarto presidente del escritorio Exalegal. Pedro Rangel, de Travieso Evans Arias Rangel y Paz. Y Adolfo Baica, de la FEO Baica, quien es nuestro actual presidente. Entonces, en nombre de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje, desde Madrid, nos dieron los buenos augurios para el evento de hoy, y para nosotros, el capítulo nacional, es un honor tenerlos aquí hoy a todos. Carlos Leperbanche, como les decía, ya no nos acompañan, pero Carlos fue, yo diría, un eje de todo lo que se llama el networking en inglés para conectarnos a los capítulos nacionales del CEA o a los capítulos internacionales del CEA en América Latina y en Centroamérica. Fue muy activo, participó en las reuniones en Centroamérica para unir a las instituciones de arbitraje
y en todos los eventos donde él asistía, estuviese o no conectado el capítulo español del arbitraje, el Club Español del Arbitraje, Carlos lo hacía presente. De manera que hoy lo recordamos con especial cariño y con especial agradecimiento por siempre estar con nosotros. En cuanto al programa, les puedo dar un pequeño abreboca. El hoy va a tratar el tema de las buenas prácticas y qué es lo que creemos que deben comprender esas buenas prácticas y cómo desarrollarlas. Alfredo nos va a hablar de los procedimientos expeditos como una herramienta para manejar los arbitrajes eficiente y rápidamente cuando así quepa la figura del procedimiento expedito. Luis Alfredo va a entrar en un tema un poco que ha dado mucho de qué hablar, la desaplicación de las normas en base a los preceptos constitucionales. Pedro, quien ha hecho una labor encomendable en cuanto a la recopilación de jurisprudencia, nos va a hablar de la evolución de las sentencias en el tema del arbitraje, y Adolfo, como gran maestro de orquesta y conductor, va a llevar a cabo a conversar un poco de todos los temas y además va a ser un poco el papel del abogado del diablo con respecto a algunos temas. Sin más, le dejo la palabra a Adolfo y yo seguiré moderando este evento que pretendemos que sea algo informal y una conversación y espero que la disfruten mucho. Sin más, Adolfo, te cedo la palabra. Gracias, Diana, como siempre tan eficiente y tan encantadora en tus labores de presentación cuando intervienes en estos foros. Y bueno, en realidad no tengo mucho que agregar a tus palabras, solamente quiero decir que estoy muy contento de haber agrupado pues a todos los presidentes que han estado activos pues en el Club Español del Arbitraje. Ustedes son verdaderamente unos expertos. Lamentablemente, Carlitos Leperbanche no está con nosotros. Este evento se me ocurrió a mí como una réplica del que celebramos en junio pasado, en la Semana del Arbitraje, donde también nosotros como capítulo logramos aglutinar pues, a todos los presidentes del Club Español en Madrid, salvo Carlos de los Santos, un tocayo de Carlitos, que nos dejó a principios de año. Hemos estado conversando previamente sobre los temas, digamos que nosotros vamos a hablar de buenas prácticas arbitrales y de constitución, que son, yo diría, pues que los ejes de un procedimiento arbitral llevado adecuadamente. De hecho, el Club Español del Arbitraje, en el año antepasado, en el 2019, elaboró un código de buenas prácticas arbitrales que sustituyó el que venía aplicándose desde el año 2005, desde su fundación. En este código, pues, del 2019 de buenas prácticas, el Club Español del Arbitraje, y yo diría que es un código modelo, incorporó no solo a los árbitros, que básicamente todos los reglamentos se ocupan mucho de los árbitros, de la independencia, de la forma de los procesos, pero el Código de Buenas Prácticas incorporó a los terceros, pues a los expertos, a los testigos y a las partes, pues que es un tema muy importante. Hemos hablado nosotros también en que deberíamos tener una formación, de eso nos va a hablar Eloy ampliamente porque ha estudiado el punto, porque es necesario para evitar que la Constitución, digamos, entre a inmiscuirse en el arbitraje. Cuando el arbitraje se lleva impecablemente, queda completamente blindado. Yo no quiero abundar mucho más en el tema, puesto que quiero que esta conversación no se encadene y tú, Diana, vas a ser la encargada de que eso no suceda, porque a todos nos gusta hablar. Y entonces yo quisiera que Eloy, pues date a ti la palabra, Eloy, que eres el primer presidente del Club Español del Árbitro del capítulo. Eres el presidente de honor porque todos los presidentes quedamos como presidentes de honor de manera vitalicia. Entonces, te doy la palabra, Eloy, para que nos ilustres un poco sobre los temas e iniciemos este pequeño debate o este pequeño foro. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo, por tu presentación y sobre todo por haber organizado este evento en el cual me siento verdaderamente complacido por estar con todos los compañeros que siguieron como presidente del club y sobre todo, o del capítulo, y sobre todo la presencia de Diana, que nadie que hable de arbitraje en Venezuela puede obviar la presencia que Diana nos ha dedicado desde que el arbitraje nació o renació, porque esa es una verdad. El arbitraje se había extinguido al final del siglo XIX en Venezuela. Es una historia que yo he escrito y es muy interesante, pero no es el caso de hoy. Y Diana ha estado pues incorporada en la promoción y hoy en día ocupa cargos importantísimos en toda la jerarquía del arbitraje y tenemos que felicitarla por su doble condición de grandísima abogada, de grandísima persona y sobre todo de grandísima mujer. Y es un extraordinario hecho que esté aquí con nosotros hoy. La otra cosa que quiero hacer es recordar la figura de Carlos y recordar, más allá de sus condiciones de jurista y de la excelente labor que hizo como presidente, su condición humana. Carlos era una persona encantadora en todo respecto, siempre tenía una sonrisa y él tenía un don que es el don de dominar a la gente, o dominar las circunstancias difíciles precisamente con esa bonomía que tenía. Era su gran característica. Tema que da para mucho, por cierto. ¿Es mejor ser bueno o ser malo? ¿Cómo tiene más éxito? En el caso de Carlos, él escogió la bondad y la bonomía, y esa es una maravilla. Por cierto, me alegra mucho que se haya respetado una tradición taurina, que es que el matador más antiguo sea el primero que habla, y en este caso yo soy el más antiguo. Además, quiero decirles que hoy, además, me siento todavía más honrado, hoy es el día de San Eloy. Yo sé que no es un santo muy celebrado en Venezuela, pero me de decirle que es santo santo. Hay una calle en Sevilla que se llama San Eloy y hay una capilla donde está una imagen de San Eloy y, por cierto, también hace milagros. Dicho esto, quiero decirles que una de las cosas que yo he encontrado interesantísimas de las labores que ha hecho el Club Español del Arbitraje, además de abrirnos una puerta enorme para hacer contactos con abogados del mundo del arbitraje en todo el planeta, porque es impresionante que hoy en día el club tiene una serie de capítulos en muchas partes del mundo, haber dictado, haber elaborado este código de buenas prácticas bajo la presidencia, por cierto, de Juan Fernández Armesto, y es un trabajo muy acucioso que se ha hecho oyendo a mucha gente y yo creo que es un trabajo notable. Y por supuesto, una de las cosas importantes que aparecen en el Código de Buenas Prácticas, y creo que lo mencionó Diana, es cómo debe conducirse el arbitraje. Lo importante es que el arbitraje se conduzca bien para que efectivamente sea útil y se haga popular, si cabe la palabra, se use. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la importancia, y es lo que me voy a centrar hoy, porque podemos hablar de lo bien que se deben conducir los abogados, de lo bien que debe funcionar el centro de arbitraje, de lo bien que deben hacerse muchas cosas, pero me quiero concentrar en la labor del árbitro. ¿Cómo hacemos para que el arbitraje, los árbitros seamos mejores? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer para que los árbitros seamos mejores y para que la mucha juventud, los muchos abogados jóvenes que se incorporan al arbitraje y que quieran ser árbitros, déjenme usar la palabra correcta, como nos pasó a muchos de los que estamos aquí que hemos sido árbitros? ¿Cómo aprendemos a ser árbitros? Y creo que en eso es algo que, a pesar del enorme esfuerzo que se hace en Venezuela para educar, si cabe la palabra, o para enseñar el arbitraje, para hacerlo conocido y conocer sus reglas y su funcionamiento, quizás no nos hemos concentrado tanto en la labor del árbitro, sino más bien en la labor de los abogados y en el conocimiento que los abogados deben tener de todas las materias que se ven en el arbitraje o que saltan en el arbitraje. Y creo que una de las primeras cosas cuando te nombran árbitro, el primer problema que tú tienes es decir, ¿qué hago? Es decir, ¿cómo que me toca dictar una resolución procesal porque me han presentado unos escritos? ¿Cómo lo hago? ¿Qué modelo sigo? Bueno, algunos de nosotros que estamos aquí hemos seguido cursos y hemos compartido, por cierto, las aulas de clase en algún caso en París, donde durante una semana completa nos enseñaron no solo a ser árbitros, sino también a manejar un arbitraje, cómo funciona un arbitraje,
pero no desde el punto de vista teórico, no cuáles son las funciones completas, no, sino cuál es lo que dicen los gringos, el pan y la mantequilla del arbitraje. ¿Cómo se redacta una resolución procesal? ¿Cómo se redacta un laudo? ¿Cómo se maneja la presencia de los testigos, de los interrogatorios y los contrainterrogatorios que hacen las partes? ¿Qué posibilidades tiene el árbitro y cómo hacerlo para interrogar a los testigos que están presentes? Y más aún a los expertos que están allí para ayudar al árbitro en su trabajo. Y eso creo que no le hemos dado, me permito quizás decir, yo no vivo en Venezuela en este momento, pero de lo que veo en los foros que se organizan, quizás no le hemos dado la relevancia que yo pienso que debe tener. Y creo que la mejor manera de organizar esto y de hacernos a todos más conocedores y mejores árbitros, porque en la medida en que el arbitraje sea mejor, como el arbitraje va a tener más éxito. Y lo que nos interesa el arbitraje, lo que vivimos para el arbitraje, en mi caso es una pasión adquirida después de cierta edad. Y ustedes saben que la pasión de los viejos es mucho más grande que la pasión de los muchachos, ¿no? Porque es el último amor que tenemos. Y en este caso es el último amor en la profesión de abogado que tengo. En consecuencia, ¿cómo hacemos para ser mejores? Y una de las cosas que, hablando con ustedes y pensando y viendo, ¿por qué no hacemos un programa, por supuesto, en unión de los centros arbitrales de Caracas, en unión de las universidades, en unión de esa institución que está haciendo un trabajo maravilloso, que es la Asociación Venezolana de Arbitraje, con sus foros, con sus programas, por cierto, con sus proyectos, con sus reglamentos, ¿no? Porque tiene un reglamento para el arbitraje ad hoc, que Diana trabajó mucho, por cierto, como siempre es común, en lo que ella hace siempre sale bien. Y eso, por ejemplo, es un trabajo fantástico, pero ¿por qué no organizamos una suerte, yo no sé si llamarlo escuela o programa, en el cual hagamos un trabajo de educación, no solo por supuesto de los árbitros, también de los abogados que van a participar, pero no de un día, eso se hace, ¿no? De que vamos a tener un caso de arbitraje, alguien hace de demandante, otro hace de demandado, no, vamos a hacer un programa, digamos, con varias sesiones en las cuales haya un caso arbitral. En ese caso arbitral se redacta una demanda, se contesta, hay un centro de arbitraje que admite, hay un centro de arbitraje que ordena la comparecencia, viene la audiencia de instalación, se redacta el acta de emisión. Y el tema muy importante se presenta en escrito, el tema de las pruebas, y sobre todo a quienes aspiran a ir al campo internacional, que espero que sean muchos, porque una de las cosas que uno se da cuenta, yo me emociono y tengo que decirlo, que en los últimos 2 eventos de arbitraje que he visto por esta vía, organizados por ¿cómo se llama? La jornada Aníbal Domínguez, aquí está José Getulio Salaverría, que yo lo propongo que sea el hombre que escoja a los jugadores de béisbol de Venezuela que van a jugar en el Mundial de Béisbol, porque nadie ha organizado un roster de personas como el que de conferencistas como el que organizó José Getulio para esa jornada, y ahí hubo conferencias brillantes, y lo que más me interesó y lo que más me satisfizo es ver que hay gente muy joven haciéndolo. Y también en el otro evento que creo que lo organizó el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, también personas muy jóvenes hicieron exposiciones muy brillantes. Eso indica que en el mundo que se está logrando algo fantástico, que es incorporar gente joven a este mundo. Ahora, ¿por qué no aprovechamos todo ese esfuerzo y todas esas ganas y todo ese entusiasmo en transformarlo en esta iniciativa de que se interesen por el tema arbitral? Y en el tema de las pruebas, y voy a concluir porque supongo que Diana ya me va a poner mala cara, es que hay un tema, por ejemplo, en materia de arbitraje internacional, que es el tema de las pruebas. Manejar las pruebas en el arbitraje internacional, que por cierto, muchas cosas también se hacen en Venezuela, es complejo. Y a eso requerimos educación, y quizás requerimos leer no solo cosas de nuestro derecho, sino de otros derechos con otros sistemas, verbigracia al anglosajón, para saber cómo hay procedimientos de discovery, interrogatorios de testigos. Por cierto, les recomiendo a cualquiera que quiera aprender, vean como un abogado norteamericano hace un contrainterrogatorio con un testigo. Eso es una cosa, eso se aprende. Eso no es que nacieron con eso, no, eso aquí en la universidad eso se enseña. Bueno, y ese es uno de los temas. Luego también todas las sistemas, por ejemplo, alguien creo que fue el doctor Monsalve,
en el foro organizado por José Getulio, que nos habló, por ejemplo, de los principios individuales. Bueno, eso es una materia importantísima en el caso del derecho internacional. Es un punto de referencia para cualquier decisión que se va a tomar. Bueno, conocer todos esos instrumentos, familiarizarse con ellos es muy importante. Y por último, Diana, concluyo. Una cosa que los abogados venezolanos no tenemos en nuestra formación básica en la universidad, no tenemos ninguna información financiera. Y este es un tema importantísimo en el cual tenemos que tener alguna preparación. No quiere decir con eso que nosotros vamos a hacer estado financiero, ni que vamos a hacer los estudios de flujo de caja descontado, pero tenemos que poder entenderlos al menos, para que cuando los expertos o los abogados nos los presenten en los juicios, sepamos leerlo y sepamos aplicar las conclusiones que hay para ver si ha habido daño y para ver si ha habido, cuál es el monto de los daños. Sé que en Venezuela eso se difiere a una experticia complementaria que yo lo encuentro, yo creo que es una decisión que debe ser de los árbitros, o en todo caso que la decisión de los expertos sea revisada por los árbitros y ellos estén conformes. Y para eso tienes que poder entender el reporte de una materia que tienes que comprender. Y no vayan a creer que estos son, como dicen aquí los gringos, rocket science, una ciencia espacial. No, no. Es mucho más sencillo. O sea, las personas que ustedes conocen que son financistas o que se ocupan de cosas financieras, son estudios, son más inteligentes que ustedes. No, de nada, para nada. Y son conceptos tan conceptos como los conceptos jurídicos que manejamos. Y verán que no es tan complejo. Y además es utilísimo para todo, no solo para el trabajo profesional. Bueno, con eso concluyo. Pero también quiero decirle, no solo es aprender lo práctico, también hay que aprender la teoría. Y termino diciendo esto, teoría sí, y mucha, pero también ejercicio práctico. Gracias, Diana. Gracias, Adolfo, por darme esta oportunidad y espero que esta iniciativa pueda encaminarse si les parece útil, por supuesto. Gracias, Eloy. Creo que has tocado 3 puntos importantísimos. Primero, bueno, el tema de la escuela de árbitros o la escuela de quienes van a actuar en arbitraje. Eso es un tema que hemos analizado de arriba abajo, el tema de certificación de árbitros y bueno, siempre terminamos llegando a la conclusión que organizar todo el material que está disponible, tanto doctrina como en práctica, en casos, en jurisprudencia, etcétera, para darlo a conocer es muy importante. Y yo creo que han habido proyectos aquí, por ejemplo, en la Universidad Monte Ávila, que han aupado ese conocimiento. Certificar a árbitros es algo que siempre nos ha dado un poco piquiña, en el sentido de que creo que las partes en un arbitraje se sienten en confianza, no tanto porque una persona tenga una certificación, sino más por el bagaje intelectual y de experiencia que tengan. Y bueno, y siempre influye un poco los valores que uno comparta o no con el árbitro. Por otro lado, el tema del soft law es importantísimo y como dices tú, la parte de evacuación de pruebas suele ser el meollo porque la parte o te prueba o no te prueba lo que está alegando. Y el manejo de esas pruebas es lo clave, pues. Nosotros sí tenemos, se hizo en la ABA el reglamento, y bueno, estamos orgullosos de que eso pase a ser parte del soft law, y esperamos que se utilice en los arbitrajes. No tenemos forma de medir cuánto se está utilizando, pero eso. Y en cuanto al tema financiero, te puedo decir que creo que de los árbitros más populares internacionalmente, muchos de ellos combinaron su carrera de derecho con algún tipo de MBA luego. Porque sí, si no entiendes el negocio y si no entiendes, primero, o sea, es como en varias etapas del arbitraje, ¿no? Si no entiendes el negocio, quizás no entiendes el pleito. Y a la hora de, como dices tú, analizar y a la hora de los daños, al final del arbitraje, eso dejarlo para una experticia complementaria del fallo, la experiencia que nos dio, por lo menos en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, era complicadísimo. Como dices tú, eso tiene que ser una experticia antes de que se publique el laudo para que lo puedan ver los árbitros y realmente adjudicar con la experiencia. No es que yo pretenda contestar todo lo que dijiste,
pero me sentí que tenía que hacer esos 3 comentarios porque me parecieron extremadamente importantes. Ahora vamos a pasar a Alfredo Almandós, quien nos va a hablar de los procedimientos expeditos. Y bueno, y siempre con el tema de la eficiencia y la celeridad en mente. Alfredo, el micrófono es tuyo. Perdón un minuto, Diana y Alfredo. Yo Dígame. simplemente quería agregar que, y tú lo sabes mejor que yo, Eloy y Luis Alfredo, en el arbitraje internacional no hay experticia complementaria del laudo. Eso es todo, gracias. Listo, Alfredo. Gracias, Diana. Gracias, Adolfo. Bueno, primero que nada, agradecerle por esta invitación, esta gran iniciativa que ha tenido Adolfo. La verdad que para mí es un gran honor compartir con todos, así como Eloy dijo que era el matador y el mayor del grupo, pues yo soy el menor y me toca de segundo, y soy el menor gracias al gran Carlos Leperbanche, pues que como todos han dicho, poco queda por decir de él, de su bondad, de su generosidad como persona, y en aquel momento cuando él fue presidente del capítulo me pidió que lo acompañara como secretario o vicepresidente, y la costumbre es que después ese vicepresidente asume la presidencia del capítulo. Aparte, también siento honor y orgullo por estar con todos mis mentores también en el arbitraje, Luis Alfredo, Eloy, Diana, Adolfo, Pedro, de los cuales he aprendido mucho de cada uno de ellos, y además para este evento tuvimos unas jornadas súper enriquecedoras y en las cuales, bueno, conversamos mucho de los distintos temas que se iban a tratar. A mí me corresponde hablar de esas buenas prácticas del procedimiento expedito, abreviado o acelerado, como le llaman en algunos reglamentos, y vender un poco sus bondades, porque la verdad es que en algunas materias o en algunos casos muchas personas señalan que hay ciertos casos que por su cuantía o que no son complejos, llevarlos a un arbitraje resultan muy onerosos, un arbitraje normal me refiero. Entonces, afortunadamente, desde hace algunos años para acá, muchos reglamentos, entre ellos ICC, el reglamento de la UNCITRAL para los arbitrajes ad hoc, el reglamento de la Cámara de Singapur, el reglamento del CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, acá en Venezuela, pues acogieron la figura de ese arbitraje expedito o abreviado, que en palabras del doctor Rodner no es otra cosa que es aquel arbitraje por acuerdo entre las partes o por aplicación de las reglas de un centro de arbitraje. El procedimiento se abrevia mediante la eliminación de ciertos actos procesales, el recorte en algunos plazos, inclusive para dictar el laudo, y el proceso se lleva a cabo con un solo árbitro en lugar de usar un cuerpo colegiado de árbitros. Ya de esta definición del doctor Rodner podemos sacar varios elementos. El primero de ellos es, primero, que este arbitraje se lleva por medio de un solo árbitro, es lo recomendable. Sin embargo, como existe el principio de autonomía de la voluntad de las partes, todos sabemos que en arbitraje las partes pueden pactar un tribunal colegiado. Insisto, la recomendación es que sea en este tipo de arbitraje abreviado, expedito, lo mejor es utilizar un solo árbitro. Varias razones motivan a ello. La primera, la facilidad para el nombramiento. Si ustedes ven y revisan los reglamentos, por lo general, todos los reglamentos sostienen que el árbitro se designará por acuerdo entre las partes de acuerdo a la metodología que cada reglamento tenga para ello, y si no hay acuerdo entre las partes para el nombramiento de ese árbitro único, lo designará el centro, o si estamos bajo las reglas UNCITRAL, lo designará la autoridad nominadora. ¿Ok? Entonces, ya este es un primer elemento. El otro elemento, por supuesto, es los costos. Al ser el arbitraje más expedito, durar menos en el tiempo, los costos van a ser menores que tramitar todo un arbitraje. Luego está el tema de las partes. Se recomienda que este tipo de arbitraje se evite la multiplicidad de partes. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de partes, por lo general, trae como consecuencia que se abran incidencias en el proceso para determinar si se debe incorporar o no una parte, cuando lo recomendable es que sean dos partes, y sobre todo porque acudir a este mecanismo o a este tipo de arbitraje considero yo que es para aquellas situaciones en las cuales las partes requieren una decisión rápida. Por ejemplo,
si yo voy a demandar el cumplimiento de un contrato por vencimiento, ¿requiero yo irme a un proceso tan largo, tan expedito, o algo simplemente corto que me decía si efectivamente se cumplió o no se cumplió el contrato, se venció o no se venció el contrato? O en un contrato en el cual pactamos distintas prestaciones y a lo mejor las partes tenemos diferencias en la interpretación de una prestación o de una obligación. ¿Requerimos ir entonces a un arbitraje que dure 9 o un año, o podemos resolver el asunto en 3 meses o menos, de acuerdo al reglamento que se esté utilizando? Entonces creo yo que estas son ventajas que deben ser aprovechadas. También en materia probatoria, las pruebas en el arbitraje expedito son más sencillas. Por lo general, uno debe procurar producir pruebas documentales, los testimonios se producen por escrito, y si el árbitro lo considera, puede fijar audiencias para el contrainterrogatorio de esos testigos, un poco lo que decía Eloy, viendo la técnica y el uso americano, que es el cross-examination, después de la deposición por escrita del testigo. Y finalmente, el laudo se dicta en un plazo perentorio, en un plazo corto, es decir, muchos reglamentos señalan que son 3 meses contados a partir del cierre de la instrucción o del acta de emisión. Hay otros que señalan, como el reglamento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que el árbitro tiene 1 mes para dictar el laudo luego de cerrada la instrucción de la causa, o como el reglamento del CEDCA, que te dice que el árbitro tiene 10 días hábiles una vez que se haya vencido el lapso probatorio. Con lo cual, es un procedimiento sumamente expedito que le da una solución a las partes. Y otro aspecto positivo es que, aunque ustedes no lo crean, son menos las demandas de nulidad contra arbitrajes de procedimientos expeditos que contra arbitrajes que se han llevado en su procedimiento normal. Con esto creo yo que he abordado todos los puntos, para no encadenarme, para respetar el tiempo de los demás, y bueno, y abrir el debate acerca de si es o no más eficaz el procedimiento expedito que el procedimiento normal y en qué materias aplica. Insisto, hay temas de cuantía, en muchos reglamentos también señalan como de obligatorio cumplimiento, cuando un arbitraje es de mínima cuantía, ir al procedimiento expedito. Sin embargo, las partes pueden decidir no acogerse a él. Con lo cual, una vez vemos como en materia de arbitraje, lo más importante es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Y por lo general, las pruebas se producen al momento de presentar los escritos. El demandante con su solicitud y demanda de arbitraje, y el demandado con su contestación y reconvención, independientemente que se pueda abrir un pequeño lapso de pruebas. También se recomienda evitar que haya muchas audiencias. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en el procedimiento expedito es llegar de una manera rápida al laudo, y que entonces las partes obtengan la solución a la diferencia que estaban planteando o que tenían en su momento, y que los llevó a ese arbitraje expedito. Con esto, bueno, concluyo, Diana. Muchas gracias, Adolfo, y bueno, abierto al debate. Gracias, Alfredo. Sí, yo creo que una de las cosas, y sale en la descripción del doctor Rotner, y hiciste el énfasis, ¿no? En tratar de mantener la eficiencia para controlar los gastos, porque creo que en el fondo, dentro de cuando se empezó con el tema de los arbitrajes expeditos, era un poco para favorecer que los casos de menor cuantía no incurrieran en los gastos que acarrean un arbitraje, que no solamente es largo con los pagos de los abogados, que normalmente los abogados de parte son quienes más cobran en los arbitrajes, ¿no? Y por otro lado, como dices tú, pues controlar las herramientas para ello con el sistema del opt-in o opt-out, dependiendo de las reglas o la institución que se esté utilizando. Yo no sé si alguno de los otros expositores tienen algún comentario al respecto de estas reglas, porque yo no sé si ustedes, cuántas veces han actuado cada uno de ustedes en un arbitraje así, y yo creo que desde el punto de vista de, a mí nunca me ha tocado un arbitraje como árbitro expedito, pero desde el punto de vista de las instituciones,
sí creo que hay un tema que hay que tocar. No necesariamente el arbitraje de menor cuantía es un arbitraje menos complicado. Muchas veces los arbitrajes de menor cuantía son de partes que tienen un pequeño patrimonio y están dispuestos a ahorcarse por ese pequeño patrimonio. Entonces a veces son más feroces las defensas, más complicados los casos, tienen más elementos de índole personal y bueno, no está garantizado, y yo creo que es un poco la angustia de todas las instituciones, no está garantizado que porque es un menor monto sea un arbitraje menos conflictivo o menos complicado. ¿Alguien Diana, quiere? sí, Diga. te quería agregar una cosa porque yo he tenido varios arbitrajes expeditos y también arbitrajes como árbitro único. Y estoy de acuerdo contigo. La verdad es que la deliberación en el tribunal arbitral, si bien es cierto que puede ser complicada por el tema de los egos y de los puntos conflictivos, pero cuando uno está solo decidiendo una controversia compleja y no la puede compartir con nadie, eso es complicado, ¿no? Comparto contigo 100%, pero muchas veces uno dice, no, es una cuestión de menor cuantía, pero el árbitro se las ve difíciles cuando tiene que resolver un punto de derecho, porque el hecho de la cuantía no quiere decir que no sea compleja. Gracias. Sí, yo quería agregar, Diana, a lo dicho antes, que sí me ha tocado participar en procedimientos expeditos y me tocó participar en uno ante la OMPI, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la verdad es que se cumplieron con todas las características. Primero, dedicación exclusiva, porque los tiempos son muy cortos, y no solo el abogado de parte, sino el árbitro. Y te confieso que yo quedé gratamente sorprendido porque mandábamos los escritos, las pruebas, todo, inmediatamente había una orden de procedimiento, se contestaba, la otra parte a su vez refutaba o mandaba las pruebas que quería mandar, la instrucción se cerró en un plazo perentorio y el laudo lo tuvimos antes del vencimiento del plazo, cosa que quedamos gratamente sorprendidos, pero sí requiere la dedicación exclusiva tanto de los abogados de parte como el árbitro. Y esa es otra recomendación. El arbitraje expedito, si el árbitro no tiene el tiempo para dedicarse a ello, no debería aceptar, y eso es algo de las buenas prácticas, tener la sinceridad o la honestidad como árbitro, decir, no tengo el tiempo para dedicarme a esto en este momento, y declinar y que se nombre un árbitro que sí tenga el tiempo para dedicarse a eso, porque de verdad requiere que la sustanciación y el laudo salga dentro de los plazos y que se cumpla con esa brevedad y acortamiento de los plazos del arbitraje expedito. Eso es quizás lo que agregaría. Sí, sí, yo creo que es importantísimo el tema de la dedicación, porque es verdad, las agendas de los árbitros, claro, es menos complicado en el sentido de que no tienes que conjugar 3 agendas como los tribunales colegiados, pero sí es una dedicación exclusiva porque si no los tiempos no dan. Bueno, entonces, dicho esto, entonces vamos a proseguir con Luis Alfredo Araque. Y Luis Alfredo, entramos en aguas calientes en cuanto a las actuaciones de los árbitros que bueno, que desaplican o pretenden desaplicar las normas legales en base a preceptos constitucionales. Te dejo la palabra, Luis Alfredo. Tienes que prender tu micrófono. Sí. Tienes el micrófono apagado. Oh, ya lo prendí. Muchas gracias, Diana, por tus palabras. Oye, muy interesante realmente esta iniciativa del capítulo venezolano del CEAP. Bueno, si bien no estamos tocando en profundidad ningún tema, lo que estamos yo creo haciendo es enunciando algunas cosas que después van a tener que ser discutidas. Bueno, y sobre todo, bueno, veo muchísimas caras nuevas entre las personas que están asistiendo a este evento. Bueno, yo creo que después podemos plantearnos muchísimas otras cosas en relación a lo que se haya dicho. Bueno, él hoy planteaba la posibilidad incluso, bueno, de que tengamos algún tipo de institución dedicada a la formación de los árbitros. Evidentemente sería una maravilla, bueno, y se podría sacar un gran provecho. Yo creo que las universidades estarían interesadísimas
en participar en este tema, ¿no? De programas que lleven realmente una formación arbitral y que contemos con árbitros del mayor nivel técnico, no solamente jurídico, sino técnico en cuanto a las técnicas que se aplican en el arbitraje. Evidentemente está el problema que planteaba Alfredo, bueno, de la posibilidad de que muchos arbitrajes puedan ser llevados por una vía más expedita, de que se facilite el llegar a la conclusión de todas estas, de la resolución de todos estos conflictos en el tiempo más expedito posible. Y bueno, a mí me pidieron que tocara un tema que yo creo, como dice Diana, que es un tema complicado y que es un tema que será objeto de mucha discusión, está siendo objeto de mucha discusión y lo va a ser todavía más, con lo cual yo me voy a limitar un poco a enunciarlo, ¿verdad? Es el tema que se ha ido viendo, bueno, de una especie como de judicialización del arbitraje. O sea, considerar el arbitraje como si el arbitraje fuera un procedimiento ordinario, pero privado, y que los jueces son nombrados por las partes. Y realmente yo creo que eso nos está llevando a unas conclusiones y a unas situaciones que no estaban previstas y que yo creo que nadie dentro del mundo del arbitraje quiere pasar por ellas. O sea, prácticamente el arbitraje se ha ido convirtiendo en una fase más del procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque la intervención de los tribunales ha sido muchas veces una constante dentro de los procedimientos arbitrales. Bueno, bueno, lo que hacen es, a mi modo de ver, convertir lo que debía ser un procedimiento alterno de resolución de controversias en una parte más del procedimiento ordinario, bueno, que en definitiva complica todavía más la resolución de las controversias. Y yo creo que eso debemos plantearlo y debemos discutirlo. ¿Por qué? Porque no es lo que se busca con el arbitraje. Lo que se busca con el arbitraje es que las propias partes puedan, así como pueden resolver ellas mismas sus controversias a través de un contrato que se llama la transacción, en la medida en que pueden resolver sus controversias, puedan también pedirle a terceros que las resuelvan en nombre de ellas. De manera que las facultades de los árbitros, en definitiva, le vienen en cuanto a la resolución propiamente dicha de la controversia, y evidentemente hay algunas facultades que no provienen de ahí, pero las que provienen para la resolución de la controversia son facultades que les otorgan las partes, y le otorgan las partes en virtud de que ellas pueden transar la controversia y decidir por ellas mismas lo que es mejor o lo que es peor. Y fíjense ustedes que están así, y eso está recogido en la ley de arbitraje comercial, bueno, que solamente pueden ser sometidas a arbitraje las controversias que puedan ser transadas por las partes. Y eso en definitiva le pone un límite al arbitraje. No podrían someterse a arbitraje controversias que no puedan ser objeto de transacción. Y cuando se somete a arbitraje controversias y se escogen unas normas determinadas, esas normas tienen siempre como un límite el orden público. ¿Por qué? Porque los árbitros, o sea, las partes no le pueden dar a los árbitros facultades en las que colidan con esa noción que todos tenemos del orden público en materia jurídica. Entonces son las partes las que le dan a los árbitros la facultad de decidir en nombre de ellas lo que ellas hubieran podido decidir ellas mismas. Ahora, ¿pueden las partes darle a los árbitros facultades que no tienen ellas? ¿Pueden las partes darle a los árbitros facultades de no aplicar el derecho? ¿Pueden las partes convertir a los árbitros prácticamente en un tribunal constitucional? Esas son las preguntas que están en el ambiente, porque si eso es así, bueno, en definitiva, los árbitros podrían decidir en función de la Constitución siempre, y no en función de la norma que las partes le impusieron.
Y fíjense que las partes pueden perfectamente escoger como normas aplicables al fondo del arbitraje, bueno, no el derecho aplicable en una determinada localidad. Las partes podrían perfectamente, aun cuando el arbitraje tenga como sede Venezuela, tenga como sede el Caracas, por ejemplo, porque están por uno de los centros de arbitraje que están situados en Caracas, ¿verdad? Esas partes pueden escoger un derecho que no tenga nada que ver con el derecho venezolano, o incluso pueden escoger como normas aplicables al fondo del arbitraje normas que no sean el derecho nacional de ninguna parte. Pueden incluso ellos indicarle en base a qué normas ellos tendrían que decidir. Ahora, evidentemente, el punto donde está es que, bueno, si una vez que los árbitros escogieron el derecho venezolano como aplicable al arbitraje, los árbitros tienen las facultades de no aplicarlos, probablemente estamos frente a un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque en definitiva, quienes van al arbitraje no saben nunca cuál va a ser el derecho que les van a terminar aplicando. Y es importantísimo que en el arbitraje se respete el principio de que las decisiones de los árbitros tienen que estar limitadas por lo que las partes y las facultades que las partes les hayan dado, y tienen que decidir en base al derecho que las partes escogieron y no desaplicando el derecho que las partes escogieron. Y yo creo que eso es muy importante y tendremos que discutirlo porque, bueno, evidentemente hay posiciones muy serias y muy, bueno, que de alguna manera matizan todo lo que yo estoy diciendo en este momento, pero bueno, en definitiva, pienso yo, y me ha tocado a mí, y les confieso que no fue en un caso venezolano, sino en un caso en donde estaban implicadas partes de otros países, ¿verdad? Era un arbitraje internacional, era un arbitraje grande, y se nos pidió a los árbitros que desaplicáramos el derecho que las partes habían escogido en virtud de que la constitución del país que regía en donde estaba el centro de arbitraje al cual fueron sometidas las controversias, decía una cosa u otra. En definitiva, bueno, en ese arbitraje los árbitros decidimos que los árbitros no éramos tribunal constitucional y por lo tanto los árbitros no teníamos facultades para decidir si aplicábamos o no el derecho de las partes. Y la consecuencia lógica de todo esto es que si a unos árbitros, en mi modo de ver también, o sea, y a reserva de que podamos discutir este tema con mucho más detenimiento en el futuro, yo creo que si a un árbitro se le plantea como fondo de la controversia la aplicación o no de la Constitución, yo creo que el árbitro no tiene facultades para entrar en eso, por cuanto la ley de arbitraje comercial le limita sus facultades a las que tendrían las propias partes, si fueran a someter a transacción el litigio. Y por lo tanto, si la controversia va a ser sobre un tema constitucional, a mí no me queda la menor duda que lo más razonable es que los árbitros se abstengan y digan que esa controversia no es arbitrable. Si el tema constitucional se planteara en el transcurso del arbitraje, bueno, y los árbitros consideran que aplicando el derecho que las partes escogieron, ellos tendrían que abstenerse por un problema constitucional, creo que en ese momento tendría que cesar el arbitraje y ellos deberían limitarse a lo que las partes, a las facultades que las partes le pueden dar. Porque el arbitraje no es un problema o sea, el arbitraje es un problema de las facultades que las partes pueden otorgar, sin perjuicio de que hay facultades jurisdiccionales que solamente puede otorgar el poder público y que en la ley de arbitraje comercial le están atribuidas a los árbitros. Por ejemplo, la facultad que tienen los árbitros de decidir sobre su propia competencia no se la podrían dar las partes. ¿Por qué? Porque las partes no son las que deciden qué cosas pueden los árbitros decidir o no. O sea, si los árbitros pueden o no ser árbitros, de manera que esa facultad se la tienen que dar la jurisdicción ordinaria. La facultad de dictar medidas preventivas no la pueden dar las partes. ¿Por qué? Porque la medida preventiva es un acto de fuerza, es una ejecución condicionada
bueno, sometida a la condición de que gane o no gane una de las partes en la controversia, y esa no podrían darla las partes. O sea, las partes no le pueden dar a los árbitros la facultad de dictar una medida de embargo, ni le pueden dictar a los árbitros la facultad de dictar una prohibición de enajenar y grabar. Evidentemente, para que esas facultades pudiesen ejercerse, tienen que ser dadas por la ley, y efectivamente en la ley de arbitraje comercial le están atribuidas esas facultades a los árbitros, pero esas no le vienen de las partes, sino le vienen de la jurisdicción. Pero la facultad de decidir el fondo de la controversia sí les viene de las partes, porque los árbitros, para decidir el fondo de la controversia, tienen que atenerse a lo que las partes les hayan indicado. Y no pueden ir más allá de eso, y no podrían decidir que no aplican las normas que las partes les hayan indicado en una determinada controversia. Con lo cual, bueno, yo creo que ese tema, bueno, que es un tema más genérico, porque no es solamente la constitucionalización del arbitraje, sino, bueno, todo lo que hemos visto sobre los amparos, etcétera. Bueno, y convertir realmente el arbitraje no en un medio alterno de resolución de conflictos, sino en una parte de la jurisdicción, bueno, creo que nos llevaría a unas conclusiones bastante alejadas de lo que en definitiva estuvo en la mente de los legisladores cuando se dictó en Venezuela la ley de arbitraje comercial, que está basada en la ley modelo UNCITRAL, que es la que en definitiva rige el arbitraje en todas partes del mundo. De manera que solamente, bueno, como abre boca, dejo el tema sobre la mesa, y bueno, evidentemente creo que tendremos que hablar mucho de esto en el futuro. Y bueno, el futuro del arbitraje, así como depende mucho de la formación de los árbitros, y depende también de la posibilidad de que los arbitrajes que sean sencillos sean tratados de manera expedita, también depende del problema de que se inmiscuya en el arbitraje de manera no prevista por el legislador, bueno, la jurisdicción ordinaria. Y bien, lo dejamos así en este momento. Bueno, y bueno, si hay alguna pregunta, alguna cosa, pues podríamos después volver sobre él. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alfredo. Y mira, yo creo que lo que dijiste al principio, ¿no? Aquí se plantean una serie de temas que, como dicen los americanos, lo que dejamos es food for thought. O sea, vamos plantando las semillitas para que de ahí surjan las discusiones. Ahora, creo que hay dos temas que tocaste que son interesantísimos en la práctica, ¿no? Número uno, la experiencia que pueden tener las partes en arbitrajes previos. ¿Cuán fogados han estado en temas de arbitraje? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los abogados los abogados litigantes no son quienes redactan las cláusulas de arbitraje, creo que entre las cosas más importantes es la organización del arbitraje, y la planificación de esos arbitrajes, de la cláusula, o que esté previsto en la cláusula las facultades que tienen o no tienen los árbitros, o sea, cómo los quieren limitar las partes. Y como dices tú, la ley aplicable, siempre vemos en los MUTs, por ejemplo, en Viena, y también en el de la Universidad de Buenos Aires, que se aplican no leyes de países, sino, como dices tú, o sea, instrumentos internacionales de comercio que va a ser la ley aplicable. Entonces, ¿cómo conjugas eso con tu ley local, etcétera? Entonces, de allí esa importancia de la planificación del arbitraje. Y lo otro que quería comentarte es que yo sí he visto unos casos, particularmente dos casos, en los cuales las partes en las cláusulas de arbitraje le permiten a los árbitros, o está estipulado, uno lo vi en una cláusula y lo otro lo vi posterior durante el arbitraje. Sí está estipulado que los árbitros pueden dictar unas medidas que no sé si llamarlas preventivas como tal, pero sí unas medidas que son unas obligaciones de hacer o no hacer de las partes en ciertas y determinadas circunstancias. Por ejemplo,
no mover el dinero de una cuenta sin entrar en la parte formal, en solicitarle a un tribunal que paralice esa cuenta, sino que las partes se tienen que comprometer a hacerlo. Y me da la impresión que eso es una fórmula, digamos que esas son las cosas que en la práctica se van dando porque no hay la facilidad de hacerlo formalmente. Y si las partes de verdad están comprometidas con su arbitraje porque tienen el suficiente conocimiento y experiencia de haber estado en los arbitrajes, de haber manejado los casos, se pueden lograr esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, son temas, como decimos, la magia del arbitraje, que es un traje a la medida, pero el defecto es que nada es uniforme, ¿no? O sea, estamos contrapuestos ahí. ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a esto? Yo sabía, Eloy, te lo vi en la cara. Te doy la palabra. Pero mira, Diana, yo tengo que ceder mi jurisdicción y mi competencia al actual presidente del Club Español, del capítulo, que está levantando la mano y creo que lo hizo antes que yo. Así que pásasela el primero. Bueno, si no... Gracias, Eloy. Fíjate, el punto que toca Luis Alfredo es bastante interesante, puesto que señala pues una serie de circunstancias que podrían convertir el arbitraje en un proceso judicial, porque si los árbitros llegan al momento que dicen esta norma no va de acuerdo con la norma fundamental de la Constitución, yo tengo que decir que sea la Constitución, que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que lo resuelva. Pues eso está sucediendo. Lo que está pasando, y lo digo porque me pasó a mí, yo siempre, cuando empecé con el arbitraje hace muchos años, los tribunales, pues no quiero saber nada de ellos. O sea, no quiero verlos involucrados en mi arbitraje. No quiero saber nada porque hay retraso, hay corrupción, hay todo lo que sabemos que hay, no solo en los tribunales de Venezuela, sino en los tribunales del mundo entero. Todos los funcionarios públicos se retrasan, los procedimientos son menos expeditos, como dice Alfredo. Pero, ¿qué pasa concretamente con el tema de la desaplicación de una norma que colide con la Constitución? Que la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico de las partes, que escogieron las partes, de manera de que si las partes no están conscientes de que hay una disposición que regula la relación contractual entre ellos, que colide con la Constitución, y los árbitros o el árbitro se percata de esa ocurrencia, lo lógico es que el árbitro la advierta y, digamos, el Código de Procedimiento Civil que regula esa actuación con respecto a los jueces, establece que eso lo hacen los jueces, pero los jueces tienen que consultarle a la Sala Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, a ver si esa desaplicación está bien o no está bien hecha. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta famosa sentencia que dictó, este famoso laudo que dictó la colega nuestra, la árbitro Irma Lovera, ella desaplicó y pidió y remitió el expediente, pues digamos, el arbitraje se paralizó porque desaplicó la norma y dijo, bueno, un momentico, yo quiero que la Sala Constitucional resuelva si está bien hecho o está mal hecho. Entonces, la Sala Constitucional, en esa sentencia que todos celebramos, porque lo que hizo fue incorporar a las relaciones, a los conflictos de relaciones contractuales de locales comerciales que sí podían resolverse con el arbitraje, generó una polémica para aquellos partisanos del arbitraje que quieren que el arbitraje no consulte nada con la jurisdicción. De hecho, a raíz de esa decisión, en junio, cuando se entrevistaron, pues cuando hubo un coloquio parecido a esto con los presidentes del Club Español del Arbitraje, yo hablé con Jesús Remón y Jesús Remón me dio una respuesta muy sencilla. Los árbitros no son dioses. Entonces, nosotros tenemos que estar sometidos a la jurisdicción ordinaria. De hecho, ahorita
la ABA tuvo una iniciativa de crear una comisión de enlace con el Poder Judicial, de manera de poder hermanarnos y establecer que somos un apéndice de ellos y ellos nos tienen que apoyar. De hecho, el trabajo, y creo que de eso nos va a hablar ahora Pedro Rengel, nosotros a la Constitución incorporarnos al sistema de justicia, a las salas del Tribunal Supremo de Justicia, decir que nosotros somos una jurisdicción y que no pertenecemos al Poder Judicial. Bueno, tenemos que agarrar ese, como decimos coloquialmente, ese trompo en la uña y someternos a lo que decida el Poder Judicial, de manera de que lo que nosotros debemos es tratar de que el Poder Judicial entienda de que el arbitraje es una disciplina independiente y que ellos nos tienen que ayudar y apoyar. Y otra cosa es que los árbitros también, como dice Eloy, también la escuela de los árbitros, deben enseñarnos también de que los árbitros no podemos ser tan arrogantes, porque yo me he encontrado con tribunales arbitrales que son arrogantes. Y en realidad los árbitros son unos servidores públicos, igual que los jueces. Los jueces son arrogantes también. Y las partes estamos sometidas a ese control y debemos también darnos cuenta de que hay una armonía y hay unos principios para que el arbitraje funcione. Entonces, yo sé que es un punto delicado y yo respeto mucho tu opinión, Luis Alfredo, porque en realidad tiene su fondo y su razón de ser, pero yo creo que al Tribunal Supremo de Justicia equiparar a los árbitros, a los jueces, no podemos evitar tener que desaplicar una norma si es posible. De hecho, en una discusión que yo tuve con Pedro Rengel en relación a que si en la ejecución de un laudo arbitral venezolano que se vaya a ejecutar en el exterior, los árbitros podrían negarle la ejecución por cuanto los árbitros desaplicaron una norma y no tuvieron la bendición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo pienso que si se hace una buena oposición a la ejecución, el árbitro, el juez extranjero podría denegar la ejecución. Lo dejo hasta ahí para no quitarle la palabra a Pedro, que su exposición debe ser muy interesante. Sí, pero antes de Pedro Adolfo, vamos a darle la palabra a Eloy. Ok, perdón, sí, disculpa, Eloy. Bueno, Adolfo, no te preocupes, puedes pasar, puedes quitarme, puedes pasar de mí, para eso eres No, presidente. para nada, gracias por dármela. No, lo que yo quería disentir de mi ilustre, de muy querido amigo y muy respetado abogado y colega que es Luis Alfredo Araque, pero Luis Alfredo parte de una base que yo no comparto. Él dice que el arbitraje es un asunto contractual, que es un tema contractual, y que en consecuencia son las partes las que deciden sobre lo que quieren que se haga porque efectivamente tienen capacidad de transacción. Pero esa concepción del arbitraje admite también otra opinión, que es decir, que los árbitros que el arbitraje tiene un nacimiento contractual, pero también tiene un aspecto jurisdiccional, porque una vez que los árbitros, de hecho, los árbitros, y eso está confirmado, diría yo, por las propias disposiciones de la ley de arbitraje comercial o de la ley modelo, la que quieras ver, porque acuérdate que los árbitros tienen el poder de dictar decisiones con fuerza de cosas jugadas, y esa es una función jurisdiccional. En consecuencia, a mí no me gusta, o sea, con todo respeto, Luis Alfredo, pero me atrevo a decirte que la concepción que tú tienes, que esa concepción que tú defiendes, y que por supuesto no eres el único, por cierto, hay muchísimos autores que dicen eso, ¿no? Pero yo diría que es la concepción original del arbitraje, pero hoy en día eso no es así, por esta función jurisdiccional que tienen los árbitros. Pero, y también te digo lo siguiente, por supuesto, cuando tú miras el derecho comparado, hay países en lo que eso está muy claro. Por ejemplo, si tú miras el sistema colombiano, que por cierto es uno de los pocos países de América Latina que durante el siglo XIX mantuvo en vigencia el arbitraje, y el arbitraje en Colombia tiene muchísima tradición y una larga tradición y compleja tradición. Y en la Constitución, creo que es del año 91, hay una disposición que dice que los ciudadanos pueden ser investidos de funciones públicas. Y esa norma se ha interpretado en Colombia para decir que los árbitros
cuando, digamos, dictan sentencias, dictan laudos arbitrales en temas de fondo y que adquieren fuerza de cosa juzgada, incluso en el trámite arbitral, están ejerciendo una función jurisdiccional. El segundo aspecto es que cuando tú dices, no, es que las partes escogieron el derecho, este derecho aplicable, pero creo que a menos, es decir, no, las partes cuando las cláusulas, Diana tiene razón, yo he visto cláusulas en que se admiten los principios UNIDROIT o principios, y bueno, la ley venezolana cuando habla de la aplicación del derecho venezolano y también se aplican los principios generales del derecho mercantil internacional, una cosa muy importante, y ahí caben entrar los principios UNIDROIT, pero no es eso, es que ellos no escogen el derecho que existe al día de hoy, ellos escogen el derecho, y si en ese derecho hay una norma legal que está, digamos, en conflicto con la Constitución, ellos tienen que aplicar el derecho, digamos, escogido, y ese derecho escogido normalmente hace que la norma constitucional sea de superior jerarquía que la legal, ¿no? Consecuencia, deben preferir la norma constitucional. Luego, bueno, está este tema que se ha planteado si eso tiene que tramitarse o no tramitarse. Yo sería de la opinión, perdón, tiene que consultarse con el Tribunal Supremo de Justicia. Yo sería de la opinión que esa consulta debería hacerse una vez que se dicte el laudo, pero no es lo que está ocurriendo y creo que Pedro me enseñó el otro día, bueno, Pedro es mi maestro, ¿no? En materia de lo que está pasando en Venezuela, no hay nadie que tenga mejor información de la jurisprudencia venezolana y lo que ocurre en los tribunales venezolanos, que ya la Corte, que la Sala Constitucional ya decidió que ellos tienen que revisar esa sentencia como ocurrió en el caso que acaba de citar ahora. Es bueno, es malo, a mí no me gusta la interferencia del Poder Judicial cuando el arbitraje está en curso, pero bueno, es lo que hay, como dice, y celebro mucho lo que dice Adolfo, el arbitraje no puede funcionar sin la compañía del Poder Judicial, entre otras cosas porque así lo define la propia Constitución venezolana, nos guste o no nos guste la Constitución del 99, pero nos mete en el sistema de justicia, ¿no? En consecuencia, y además, no nos olvidemos que el Poder Judicial tiene la posibilidad de revisar los laudos por vía de nulidad o también por vía de amparos o revisiones constitucionales, por eso está ahí, no me gusta ni los amparos ni las revisiones constitucionales, pero está ahí. Perdón. Me permiten fíjense, oye, la fuerza de cosa juzgada que se le da al laudo es la misma fuerza de cosa juzgada que se le da a la transacción. Y la transacción es un contrato y por lo tanto la ley tiene la posibilidad de darle fuerza de cosa juzgada a la transacción y así como tiene la posibilidad de dársela a la transacción, tiene la posibilidad de dárselo al laudo dictado por acuerdo de las partes, por delegación de las partes, con lo cual, digamos, el laudo adquiere carácter de cosa juzgada, que efectivamente, bueno, y no exactamente la cosa juzgada, sino la ejecutoria, adquiere ejecutoria después de dictado, cuando ya no forma parte de las facultades de los árbitros, porque los árbitros no pueden ejecutar. Quien puede ejecutar es el Poder Judicial, la jurisdicción ordinaria. Bueno, y yo pienso que, bueno, mire, una cosa, o sea, el hecho de que haya facultades jurisdiccionales dentro de la ley de arbitraje comercial, que sí la hay, y básicamente son el competence y la posibilidad de dictar medidas cautelares que son en definitiva medidas de ejecución condicionadas a lo que diga el laudo. Y cuando entra en fase de ejecución ya, esas medidas se transforman en medidas ejecutivas. Pero bueno, aquí no podría llevarnos todo el día, pero simplemente quería hacer esa precisión, que el hecho de que el laudo tenga cosa juzgada no lo convierte automáticamente en una sentencia, porque muchas cosas tienen carácter de cosa juzgada, como por ejemplo la transacción, sin ser una sentencia judicial. Está bien, yo creo que esto, Luis, o sea, esto es un tema que podríamos hacer un evento solamente sobre este tema y desafortunadamente pues no podemos seguir adelante, pero creo que, bueno, es muy cierto lo que dice Lloyd, no podemos existir sin el Poder Judicial, es esencial la colaboración.
lo expuesto en el 253 y el 258 de la Constitución fue ratificado por la sentencia Benecredit en cuanto a que somos parte del sistema de justicia. Y yo creo que Pedro Rangel nos va a hacer ahora su exposición sobre la evolución de las sentencias. Y bueno, no me adelanto, pero creo que hemos venido a veces un paso adelante, un paso atrás, pero en el fondo en estos últimos 20 años se ha entendido mucho lo que es el arbitraje y bueno, y el tema de la colaboración mutua, porque al principio era, tú sabes, que el arbitraje a lo mejor era magia negra lo que hacíamos en los centros de arbitraje. Y yo creo que en la medida en que se informa lo que se está haciendo, sin infringir la confidencialidad de las partes en cuanto a los casos, pues se abre mucho más el tema y se conoce mejor. Pero te dejo el micrófono. Sí, gracias, Diana. Bueno, para mí es un honor participar con este panel y donde están mis buenos amigos, profesores, y felicito pues la feliz iniciativa de Adolfo de montar este evento y de congregar, como él mismo dijo, a los presidentes honorarios del club y también por él mismo, que es el presidente en funciones, porque es una idea bien positiva y que ojalá se transforme en una tradición donde todos los años tengamos esta oportunidad. Ya hemos estado comentando, todos los presidentes previamente a este acto, pues hemos ido intercambiando algunas ideas y sobre todo pues con Luis Alfredo y con Eloy, el tema de la desaplicación. Bueno, también quería, ya que también estamos rindiéndole homenaje a nuestro amigo Carlos Leperoanche, bueno, yo estoy aquí por él, ¿no? Él fue el que me invitó, así como Alfredo, a mí también me invitó Carlos Leperoanche en su presidencia, o creo que fue cuando era vicepresidente, me invitó a ingresar al capítulo venezolano y después pues tuve la oportunidad de acompañar a Alfredo en su presidencia desde la tesorería y luego luego me acompañó Adolfo y Diana pues también en la presidencia que tuve el honor de ejercer. Y bueno, ahorita como presidente honorario no quiero quedarme como jarrón chino, sino que le he dicho a Adolfo y también a Diana que permanezco activo y que coopero en lo que sea importante, ¿no? Así que celebro pues esta iniciativa y te felicito, Adolfo, porque la has montado impecablemente. Bueno, yo lo voy a hacer breve, ¿no? Porque no debemos hacer no es el momento ni tenemos el tiempo para hacer una secuencia de toda la jurisprudencia, etcétera, que como dice Diana, pues ha dado sus idas y venidas. Pero lo que sí se puede decir, bueno, respecto a lo de la desaplicación, habría que decir que ya la sala constitucional se ha pronunciado ya en 2 sentencias y ha habilitado a los árbitros para aplicar para hacer la desaplicación, para realizar el control difuso de la Constitución, como a través del mecanismo de la desaplicación de las normas que consideren que infringen la Constitución. Es decir, que eso es algo que difícilmente se pueda echar atrás, ¿no? Yo creo que en un país como Venezuela, eso ya queda como una cosa que va a ser difícil de echar atrás. No la veo tan mala, porque también veo que hay árbitros que pueden, vamos a decir, eludir o poner de lado el tema de la desaplicación expresamente y simplemente aplicar la norma constitucional sin decir que está desaplicando una norma legal y vamos a decir, no sé si la palabra es correcta, pero algo así como disfrazando el laudo de manera que no aparezca una desaplicación formal, como es el caso de las 2 sentencias que han ocurrido, en donde los propios árbitros han enviado su laudo a la Sala Constitucional para que ella ratifique la desaplicación, porque así está previsto
en nuestras normas, en la ley orgánica del Tribunal Supremo. En todo caso, pues eso es un asunto que ha quedado dilucidado y que el arbitraje lo ha visto con buenos ojos, en mi opinión. Es decir, que los árbitros puedan desaplicar una norma y ejercer el control difuso, pues es una función jurisdiccional que ejercen los jueces y también los árbitros. Pero bueno, en todo caso, yo me voy a concentrar más porque en nuestro evento se llama Arbitraje y Constitución, y la Constitución, la constitucionalización del arbitraje es algo también que es difícil de impedir o de evadir o de eludir en un país como Venezuela y en general en los países latinoamericanos. Es cierto que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha admitido la posibilidad de amparo y de revisión constitucional en el arbitraje, pero afortunadamente bajo la premisa de que el laudo arbitral contenga violaciones a la Constitución, no subsanables por el mecanismo judicial ordinario del recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial, o que viole criterios vinculantes de la Sala Constitucional en el caso de la revisión constitucional. Y los casos de revisión constitucional que se han dado, todos han sido declarados sin lugar, improcedentes, porque no ha habido tal violación de criterios vinculantes y así lo ha establecido la Sala. En el caso de las revisiones constitucionales. En el caso del amparo, pues ha sido mixto, pero sin embargo, la casi totalidad de los amparos interpuestos, bien contra laudos arbitrales o contra sentencias que deciden recursos de nulidad contra laudos arbitrales, han sido desechados. Han sido desechados, bien por no encontrarse las violaciones constitucionales denunciadas o porque no se denunciaron a través del recurso de nulidad de la Ley de Arbitraje Comercial. Y yo quiero partir de la base de la sentencia de octubre del 2008, el caso Hildegard Rondón de Sansó y otro, que es como todos saben, es uno de los pilares centrales del derecho arbitral venezolano, eso no cabe la menor duda. Esa es la sentencia más citada y más referida en prácticamente todas las decisiones, tanto de la propia sala como de los tribunales superiores, tanto en amparo como en recurso de nulidad. En esa sentencia se establece que el carácter constitucional del arbitraje no significa que puedan sustituirse los remedios naturales de control sobre el arbitraje por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional. Por ejemplo, la errónea sustitución, esto es textual de la sentencia, la errónea sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral por un amparo constitucional que a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley de Amparo. Eso ya lo han dicho tanto la doctrina, pues ahí están los trabajos de Mesgravi sobre los recursos contra el laudo, sobre el amparo contra el laudo, son artículos de los años 2000, de inicios de los 2000, y eso pues lo han venido ratificando todos los que han escrito sobre el tema, pero adicionalmente también las sentencias han venido ratificando ese criterio. Incluso una anterior a esa, anterior a la sentencia del caso Hildegard Rondón, el caso Maca, que fue en el 2002, la propia sala sostuvo que la denuncia de violación de derechos y garantías constitucionales era más bien una disconformidad del accionante en amparo con la interpretación realizada por el juez superior al conocer del recurso de nulidad. Es decir, y después han venido muchas otras casas, el famoso caso Gustavo Yélamo, que es donde pues se desechó el amparo porque no se había ejercido el recurso ordinario contra el laudo, que es el recurso de nulidad. Y últimamente, y por eso me quiero referir es a las últimas cosas para no ir hacia atrás, pero hay otros casos, el caso de Carlos Alfonso Bustamante, el caso de distribuidora Punto Fuerte, en todos esos casos se declararon sin lugar los amparos porque el accionante lo que intentaba era impugnar el fondo o mérito del laudo, lo cual no es posible. Los que han tratado de impugnar el fondo del laudo mediante amparo han resultado, ese esfuerzo ha resultado infructuoso. Eso está claro. Claro, hay otras sentencias más recientes, como el caso de Desarrollos Mercallac, famoso caso de Desarrollos Mercallac. En estos últimos días ha salido a flote ese caso varias veces, porque ha habido algunos eventos, tanto las jornadas Aníbal Dominici, como el evento ayer en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con la ABA, donde Salvador Yanuzzi pues trajo a colación ese caso.
Y ese caso, pues, evidentemente es un amparo contra un laudo. ¿Y por qué se metió ese amparo contra un laudo y no un recurso de nulidad? Bueno, la sala lo que dijo es que las razones, las violaciones constitucionales que se estaban denunciando no estaban contempladas en la ley de arbitraje comercial, no estaban en las causales de nulidad del laudo. Igualmente, en mi opinión, sí estaban, porque se trataba de la renuncia al arbitraje por haber ventilado el caso en los tribunales. Fue un caso que se ventiló en los tribunales, y entonces que esa violación no estaba en las causales, y resulta que sí está, porque toda violación del debido proceso, que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución, y que su violación, una violación constitucional, bueno, toda violación del debido proceso está contemplada en las causales de nulidad, porque la causal que dice que el laudo será nulo si las partes por cualquier razón no han podido hacer valer sus derechos, pues estamos claros que los derechos no se pueden ejercer sino bajo el debido proceso. Entonces, las causales no tenían que decir expresamente que la violación al debido proceso es una causal de nulidad del laudo. Eso está comprendido, pero de manera muy clara en esa causal, porque los derechos no se pueden hacer valer fuera del debido proceso. Entonces, no cabe duda. PDVSA Gas, que es una sentencia de octubre del 2021, también dijo una vez más que el laudo arbitral solamente se puede impugnar a través del único medio procesal, que es el recurso de nulidad, y se sostiene que si bien las causales de nulidad del laudo son taxativas, están consagradas de forma suficientemente amplia para que se pueda subsumir en ellas violaciones a los derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa, siempre que no supongan un análisis de fondo de la controversia resuelta por el árbitro. Claro, últimamente ha habido, pues sí han proliferado algunos amparos, por ejemplo, contra medidas cautelares. Se anuló una medida cautelar por vía de amparo, el famoso caso Carroferta. Eso pues ha causado bastante incomodidad en el medio arbitral, porque, bueno, las medidas cautelares que se descarrilan por la vía del amparo, pues ahora, ¿qué ocurre? Esa medida cautelar, yo considero que es un laudo, es decir, y la doctrina mayoritaria, Gary Born, Marquicio, todos sostienen que un laudo cautelar es un laudo, una decisión cautelar es un laudo arbitral. Es un laudo arbitral cautelar que dicta una medida en ejercicio del poder jurisdiccional de los árbitros, que no es otro que el poder cautelar de los árbitros. Entonces, ¿qué pasa? Que contra ese laudo cabría el recurso de nulidad. Ahora, en este caso, pues no se metió el recurso de nulidad, sino se metió un amparo. ¿Pero por qué razones? Por las mismas razones por las cuales se hubiera metido ese recurso de nulidad, es decir, la violación al debido proceso, según los recurrentes, que no se notificó a la Procuraduría porque se trataba de un ente, de una compañía que ejercía actividades relacionadas con el sistema bancario y el sistema de pago, etcétera, y que eso se ponía en peligro la estabilidad del sector bancario y no sé cuánto. Entonces, por allí se fue la cosa, ¿no? Y quizá algo un poco más grave, y con esto concluyo, es una última sentencia también bastante reciente, que no es contra un laudo, es contra el acta de constitución del tribunal arbitral. Es decir, el acto recurrido en amparo es el acta de constitución del tribunal arbitral, donde los recurrentes dijeron que en esa acta de constitución del tribunal arbitral se había subvertido el orden procesal, porque el árbitro había solicitado a las partes que presentaran sus oposiciones acerca de una supuesta reforma de la demanda arbitral que se había presentado, etcétera. Pero para no entrar en mucho detalle, ese amparo se declaró con lugar el amparo, pero ordenando la continuación del procedimiento arbitral, y diciendo, bueno, vayan al acta de emisión, que es el plazo que está fijado ahí en el reglamento, que las partes escogieron, vayan a su acta de emisión, continúe el procedimiento arbitral. Es decir, ahora, a ninguno de nosotros nos gusta estar tutelado en ningún tribunal arbitral, ni a las partes les gusta que el arbitraje esté tutelado por
por los tribunales, porque eso no es concebible, ya él hoy lo apuntó, y bueno, en este caso hubo cierta injerencia, por ser un poco benigno, porque el tribunal se puso a anular actas de constitución del tribunal arbitral porque consideró que se estaba subvirtiendo el procedimiento arbitral, pero ordenó la continuación del procedimiento y que las partes fueran al acta de emisión. ¿Qué ocurrió? Que esa sentencia de amparo, que es del Tribunal Superior Octavo de agosto del 2022, fue apelada, digamos, la otra parte apeló de esa decisión, porque no está de acuerdo con esa injerencia y no quiere dejar vivo ese mandamiento de amparo. Apeló a la Sala Constitucional está en conocimiento de esa apelación, pero con el agravante de que consideró que para poder analizar el caso le pidió el expediente al SECTA y dijo, envíeme el expediente para acá, y bueno, porque necesitamos analizarlo para poder decidir ese amparo. Bueno, si estamos en presencia en ese caso, pues de una injerencia en el procedimiento arbitral, pero bueno, por lo menos el tribunal está ordenando la continuación del procedimiento, está ordenando que las partes vayan para el acta de emisión, es decir, no lo ha descarrilado de una manera que dé al traste con el arbitraje y que impida que la controversia se decida en ese arbitraje. Así que bueno, esperemos que esto se vaya resolviendo favorablemente. Vamos a ver qué va a decir la sala cuando tenga que resolver sobre ese amparo en apelación y va a tener que decir si hubo de verdad una subversión del procedimiento. Y si a lo mejor nos sorprendemos y la sala dicta una sentencia, mira, aquí no hubo ningún carrizo de subversión de ningún procedimiento, aquí lo que hubo es una injerencia indebida, a lo mejor lo va a decir la sala, no lo sé, o a lo mejor también, o a lo mejor comete otra vez el mismo disparate, pero bueno, esperemos que no sea así. Así que bueno, ser un poco el resumen que estaba yo planteando, y que por supuesto es objeto de debate y discusión, porque hay quien dice que no quiere que los tribunales, y todos nosotros, ninguno quiere que los tribunales se metan en los arbitrajes, pero por ahora, desde mi punto de vista, la cosa se ha ido sorteando más o menos razonablemente. Así que bueno, antes de darte la palabra, Diana, quería saludar a algunos de los presentes que están, bueno, primero el decano José Getulio Salaverría, que lo veo aquí en pantalla, y también a mis tocayos. No puedo sino referirme a mis tocayos, Pedro Yeslica, José Pedro Barnola Jr., que lo veo también, Pedro Sagui, así que les mando un saludo y a todos los presentes también. Buenísimo, y además, sí, porque has mencionado a quienes no están trabajando desde fuera, siempre vinculados a Venezuela y siempre muy vinculados a lo que es el Club Español y todas las actividades que hacemos aquí, y eso se los agradecemos. Eloy está pidiendo la palabra, y antes de dártela, Eloy, Pedro, ten fe que van a salir las decisiones hacia un bien, porque si pones la balanza, en el fondo es nuestro deber ser críticos con todo lo que sale, pero si lo pones en la balanza, la verdad es que han sido más las decisiones pro arbitraje que las de en contra de arbitraje. Eloy, tienes la palabra. Gracias, Diana. Pedro, esto no va contra ti, lo que voy a decir. Al contrario, creo que tú nos demuestras con el estudio que tú has hecho y con la intervención que acabas de hacer, es que realmente la interferencia judicial en Venezuela es mínima. Creo que el otro día me diste una estadística que de los número de laudos que se han dictado, el número de amparos, digamos, de conflictos judiciales que ha habido con relación al arbitraje es mínimo. En consecuencia, eso es. Una cosa que sí me parece importante destacar, y en esto voy a ir contra los procesalistas, que aquí hay muchos, ¿no? Los procesalistas están habituados, y a todos los abogados llevamos con nosotros el sello de lo que nosotros hacemos, igual que el médico. Tú vas a ser un cirujano, el cirujano probablemente te va a pedir que te opere. Si tú vas a ser un internista, el internista te va a decir que te va a tratar, ¿verdad? Si vas a ser un psiquiatra, te dice que tú no tienes ningún mal físico, sino que tienes un problema, digamos, de hipocondria y tal, y que te va a dar un antidepresivo o cualquier otra cosa para curarte. Bueno, eso nos pasa a los abogados.
Si nos llega un asunto y alguien nos consulta, nosotros vamos a reaccionar inmediatamente con lo que sabemos, que es lo que son procesalistas con procesos judiciales, lo que son Luis Alfredo Araque, que es profesor de contratos, pues hablará de contratos y dirá que la transacción produce cosas jugadas. Es decir, eso es típico. Es más, yo tuve un profesor cuando estudié en Francia que se llamaba René David, que era un gran especialista en derecho comparado, y decía que uno de los problemas que existe con los abogados es que somos los seres más conservadores del mundo. Y él decía, como a la manera de chiste, pero con algo de realidad, decía, ¿por qué? Bueno, porque mira, para ser abogado en un país tienes que pasar 5 años en una universidad, probablemente tienes que seguir cursos de especialización, y después que has estudiado todo eso te dicen, no, pero mira, es que esto no sirve, tienes que estudiar otra cosa, tienes que aprender derecho internacional, tienes que aprender los principios UNIDROIT, tienes que aprender las reglas de procedimiento del sistema anglosajón para poder saber, no, mira, perdóname, yo no tengo tanto tiempo para estudiar, yo voy a reaccionar con lo que yo sé. Bueno, eso nos pasa a los abogados, y por eso una de las, fíjense lo difícil, con todas las deficiencias que tiene el Poder Judicial venezolano, fíjense lo complejo que ha sido arrancar el arbitraje. Digo complejo no porque haya habido trabas, sino la dificultad que hay para que la gente se acostumbre al arbitraje. ¿Cuántas veces entre colegas no hemos oído quejas increíbles sobre las cosas que ocurren en los tribunales judiciales y sobre todo en los tribunales civiles y mercantiles donde se tramitan cosas que se podrían tramitar en arbitraje? ¿Verdad? Bueno, no es tanto como lo penal o la actual jurisdicción administrativa, pero es así. Y sin embargo, fíjense incluso en las ciudades del interior de la República, donde pudiera haber arbitrajes ad hoc. ¿Cuántos hay? Probablemente muy pocos. El centro de arbitraje de Maracaibo, que es la segunda ciudad del país, ha estado prácticamente apagado por todo el tiempo que ha estado la ley de arbitraje en vigor. Entonces, hay un problema de cambio de concepto. Entonces, lo que quiero destacar es que no nos olvidemos que el arbitraje es una institución que está hecha, o mejor dicho, que está hecha y funciona bien cuando las partes discuten el fondo del asunto. Para eso está hecho, para resolver la controversia de fondo. Y los árbitros tenemos que estar preparados. Por eso decía que la escuela de árbitros no solo abarca el conocimiento de las complicaciones, por llamarlo de alguna manera, o de las complejidades del procedimiento arbitral, sino la materia de fondo, es decir, el tema de la evaluación de los daños. Hay que seguir cursos con el doctor Araque para que nos enseñe toda la materia contractual. Por ejemplo, en el contrato de construcción o el contrato de obra, como aparece en nuestro Código Civil, es decir, en esa especialidad de construcción de obra, eso hay todo un desarrollo jurisprudencial, doctrinal, legal. Recuérdense que nuestras normas sobre el contrato de obra son las normas del Código Civil de 1804, ¿ok? Que además recogen la costumbre que se había en Francia durante la Edad Media, y estamos en el siglo XXI, donde la construcción se hace con robots y con... Bueno, es un mundo completamente distinto. ¿Y qué ha pasado? Que se ha creado todo un sistema contractual muy complejo. Sí, estoy seguro que Diana y los que han estado, Alfredo y yo estuvimos en un complejísimo caso de construcción en que, bueno, es decir, no tiene nada que ver bueno, las reglas están allí, pero son quizás lo último que uno se fija, porque tienes que entender todo lo que ocurrió en la construcción, que es muy complejo. Bueno, eso es lo que tenemos, y lo que tenemos que entender es que los árbitros vamos a decidir el fondo, no vamos a decidir cosas de forma. Recuérdense que los repertorios de jurisprudencia venezolanos están llenos en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, pero la parte de fondo es poquísimo. Bueno, eso en el arbitraje no es así, no debe ser así, y yo creo que no será así. Gracias. Gracias, Eloy. Pedro, te veo con la mano levantada, Pedro Rangel. No, No, sí, Alfredo. no levantada, sino que quería solamente apuntar algo, que es que por si acaso alguno de los presentes diga, podría decir que no hablé de otro último o reciente disparate, pues sí lo voy a tener que decir, que ha ocurrido. Entonces, bueno, resulta que también tenemos ahorita entre manos, bueno, no soy yo el abogado, por supuesto, no estoy involucrado en eso, pero hay un caso, hay un laudo
un laudo Setka, que fue objeto de recurso de nulidad, pero expresamente la parte no solicitó la suspensión de efectos, sino que pidió porque no es obligatorio pedir la suspensión de los efectos del laudo, y aspiró a que se tramitara el recurso sin pedir la suspensión de efectos, con lo cual la fianza o la caución que se obligó o se ordenó otorgar por parte del tribunal, pues fue de una cantidad inferior, por cuanto no se estaban pidiendo la suspensión de los efectos. Ese laudo, paralelamente, está siendo objeto también de ejecución en los tribunales de municipio. Pero resulta que los efectos de ese laudo no fueron suspendidos por por el juez de nulidad, sino por una medida cautelar de un tribunal penal de control. Sí debo decirlo, pues, es decir, que si hay algunas extralimitaciones, no vamos a decir que todo es coser y cantar. Claro que hay algunos descarrilamientos hay. Es decir, ese, en mi opinión, yo me atrevo a decirlo porque es un disparate que un laudo sea suspendido por un tribunal penal, vía cautelar. Entonces, pareciera que queda indefinida esa suspensión mientras el tribunal penal decide la cuestión de fondo, no sé, la controversia penal que está allí metida, pero de alguna manera cayó ese arbitraje allí y suspendieron los efectos por vía de un tribunal penal, cuando eso debía haber sido en el recurso de nulidad. Pero en el recurso de nulidad expresamente se solicitó la no suspensión de los efectos, con un fin que no es desdeñable, que es el de que la fianza que se fijara fuera de una cantidad inferior y no fuera tan onerosa. Pero bueno, no se sabía que por otro lado iban a obtener esos mismos efectos. Bueno, con eso hasta era lo que quería apuntar, para no quedar como que no mencioné ese último y reciente asunto que implica sí, grado de descarrilamiento, claro que hay. Sí, eso es como un Frankenstein que se está creando ahí, pero en todo caso, estamos seguros que cuando ese caso adelante y tengamos las resultas, vamos a oírlo de ti, nos lo vas a explicar buenísimo como es costumbre. Alfredo Almandoz, qué pena, eres el único que levanta la mano formalmente con la herramienta adecuada y no te he dado la palabra. Es toda tuya. Perdón, Diana, te voy a decir algo. Yo no puedo levantar la mano como quisiera porque alguien me hizo coanfitrión del evento y al ser anfitrión no puedes levantar la mano, ¿ok? Entonces, pero yo creo que ok, bueno. Yo pido perdón por no levantar la mano, pero no es porque no quiera hacerlo, sino porque no puedo. No, pero tú has levantado la mano. No, pero la levanto así. Físicamente, bueno, pero igual por eso quizás la veo mejor que la. No, pero sabes, bueno, sí. pero Alfredo lo hace como se debe hacer aquí pero como nos hicieron coanfitriones, algunos, no sé por qué me hicieron a mí coanfitrión, no debo serlo, él puede levantar la mano como se debe y yo tengo que levantar la mano como no se debe. Pero bueno, gracias de todas maneras por darme la palabra, más de lo necesario, por cierto. Gracias. Está bien. Alfredo. Sí, bueno, yo quería comentar que sí, que en efecto han habido decisiones, algunas contradictorias como esta que está poniendo Pedro, pero yo creo que el balance es más positivo que negativo y creo que más bien el Poder Judicial, por lo menos el Poder Judicial venezolano, ha dictado sentencias de principio como Astivenca, que ha sido un gran espaldarazo al arbitraje, permitiendo la tutela cautelar anticipada antes del arbitraje, y de hecho a mí me tocó en un arbitraje, siendo árbitro único, había una oposición a una medida cautelar que ya estaba ante el juez superior, salió la sentencia de Astivenca y el tribunal superior, teniendo conocimiento de que yo estaba llevando ya el arbitraje, inmediatamente me remitió los autos para que el tribunal arbitral fuera el que decidiera la oposición a la medida. Imagínate tú, en estado de apelación. Con lo cual sí ha habido, y creo yo que ha habido colaboración del Poder Judicial, creo que hemos tenido sentencias buenas, el caso del abocamiento que fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional, creo que sí han habido en algunos casos avances y progresos con respecto al arbitraje y se ha respetado la institución por parte del Poder Judicial. Así como también me voy a referir a las medidas cautelares. En Venezuela, los árbitros sí tienen la posibilidad de dictar medidas cautelares salvo acuerdo en contrario de las partes, y lo dice expresamente el artículo 26 de la Ley de Arbitraje Comercial. Y lo que dice además la Ley de Arbitraje Comercial es que los árbitros podrán pedir garantía a la parte que solicite la medida.
Lo que sí no tienen los árbitros es la facultad coercitiva de ejecutar esas medidas cautelares. En ese caso, la propia ley en el artículo 28 sostiene que tú puedes solicitar el auxilio de la justicia ordinaria para ejecutar las medidas cautelares que decretan los tribunales arbitrales. Después podemos entrar en otra discusión si son medidas de ejecución inmediata, si no, como por ejemplo la prohibición de enajenar y gravar, que en algún momento tú las decretabas y simplemente oficiabas el registro y los registros le daban curso. Hoy día los registros te dicen que hay que pedir autorización al SAREN para sentar la medida, pero ocurre de ordinario con las medidas que dictan los tribunales ordinarios. No es algo excepcional al arbitraje. Entonces, digamos, eso era lo que yo quería abonar a la discusión. Creo que el resultado y el balance es más positivo que negativo. Otro resultado o balance positivo ha sido que la propia sala político-administrativa ha respetado mucho el principio competence en materia de falta de jurisdicción y ha dicho que eso corresponde a los árbitros y que todo juez de la República, al verificar que hay una cláusula compromisoria, debe declarar la falta de jurisdicción. Si la cláusula es válida, si no es válida, eso corresponde al principio competence y será el tribunal arbitral el que decida eso, pero no la jurisdicción ordinaria. Entonces, con eso concluyo pues este aporte a la discusión. Un pequeño comentario en el chat. Tenemos, bueno, el saludo de Pedro Yerlica de regreso, y luego tenemos el saludo de Sheila Castillo de Arias, que nos está escuchando desde Panamá, está participando desde Panamá. Y por otro lado tenemos un comentario de Jorge González Carvajal, dirigido a Eloy, que dice que no le debemos echar la culpa a los procesalistas, que mejor sería hablar de abogados judicialistas. Y lo dice porque el arbitraje es un proceso y en él también hay procesalistas que son arbitrales. Perfecto, Eloy ya se lo contestó, de manera que es muy bien. Y bueno, yo creo que ya... Déjame decir lo que le dije, porque... Entiendo tu mensaje. Ajá. Me gusta el regaño, le estoy diciendo que estoy de acuerdo con la corrección que me hace, que de ahora en adelante no hablaré de procesalistas, porque además no es lo que quiero. Yo no quiero hablar más de los procesalistas, yo lo que quiero es hablar de aquellos abogados que, como él dice, son judicialistas, que prefieren ir a los tribunales y no se adaptan bien al arbitraje, y creo que la observación es muy válida, así que la acepto con todo gusto. Y eso es bueno para ti, Pedro. José Pedro Arnola nos dice que muchos saludos desde México, especialmente a su profesor Pedro Rangel, al matador Eloy y Adolfo. Y con esto, habiendo mencionado a Adolfo de último, pues yo por mi parte siento concluida mi labor para la mañana de hoy. Y quisiera bueno, agradecerles, porque de verdad qué placer y qué rico hacerle honor a esto de la palabra club, porque saben que fue una crítica muy dura cuando se pensó en el Club Español del Arbitraje, por eso de que en el arbitraje está metido como un nicho de gente y es difícil ingresar. Pero yo sí creo que es un club y se ha formado como tal en los distintos países, es un club de brazos abiertos. Quienes quieran participar, déjenme hacer la cuña de que es un sitio donde, como ustedes ven, nos sentamos, conversamos temas interesantes, se logran muchas relaciones con personas en otros países, y como decimos siempre, el arbitraje en América Latina nos quieren meter en un mismo saco como si todos fuéramos iguales, y no lo somos, pero sí es un foro en el cual podemos compartir muchas cosas, y creo que el Club Español ha logrado eso, una especie de hermandad en la cual compartimos las alegrías y las penurias que pasamos algunos en algunos países y en otros, y cuando hemos necesitado de nuestros hermanos de los otros clubes, siempre han estado presentes. Cuando ustedes saben que hubo un caso bien complicado y la ABA con la figura del abocamiento, y la ABA sacó y movió a mucha gente para que nos dieran apoyo, y muchos de esas relaciones las hicimos a través del Club Español del Arbitraje y sus diversos capítulos nacionales.
de manera que, o internacionales, mejor dicho. De manera que, bueno, lo dejo con esa pequeña cuña, agradecer la confianza depositada en mí para moderar este evento, por nuestros presidentes, a quien me honro de llamar mis amigos, y le doy la palabra a Adolfo como gran anfitrión y organizador de este evento para que bueno, nos deje con sus palabras y nos llevemos todo ese recuerdo. Bueno, tú sabes que tú tenías que participar obligatoriamente en este evento porque tú eres fundadora del capítulo venezolano y además eres la única dama que está en el comité directivo. Mira, a título de informativo, le quiero decir que primero, bueno, que estamos cerrando pues el año con 14 eventos. Eso da un promedio de uno más al mes. Y en la junta directiva del capítulo del Club Español, que fue hace como una semana, me quedé impresionado, y esto va contigo, Eloy, también, y es que el grupo menos 40, digamos, del CEA, o sea, que aglutina a todos los menos 40 del mundo, hay 43 capítulos y hay más de 1.100 miembros, ha celebrado 171 eventos en el año. La verdad es que la estadística me impresionó, pero ahora cuando hago la revisión y veo que nosotros celebramos una cantidad parecida, 14 eventos al año, es un poquito menos del 10%, creo que hicimos una labor importante en cuanto a promoción y a trabajo pues, que hicimos. Así que yo cierro este año muy contento con todos ustedes, he trabajado de maravilla y espero, y es para el cierre, que esta comisión de enlace que tú has auspiciado, Diana, en la ABA, nos dé un fruto, porque yo observo que hay amparos que se decretan en 24 horas y hay decisiones que tardan año y medio. Entonces yo creo que eso hay que evidenciárselo a los tribunales, pues a los jueces de ejecución y a la sala constitucional, para que por lo menos resuelvan lo que tienen que resolver, para que el arbitraje, que es un apéndice o es un órgano colaborador de ellos, también pues tenga su puesto dentro de la jurisdicción y se respete, pues porque así nos lo ha dicho el Tribunal Supremo. Gracias a todos, a Pepe, que saludo, a Monamí Pedro Saji y a Pedro Yelica también, y a todos los demás, pues que, bueno, y a nuestro procesalista. Yo me identifico contigo, González, porque yo también, como digo, eché los dientes en los tribunales, así que ahora estoy en el arbitraje porque, bueno, los tribunales se han puesto muy complicados, pero en realidad el proceso es importante y es vital para que no hayan recursos de nulidad ni amparos constitucionales, ¿ok? Un abrazo a todos y feliz Navidad. Muchas gracias, Adolfo. De nada. Y gracias, María Alejandra y Ana Karina, un abrazo fuerte. El apoyo de ustedes ha sido súper valioso. Así es.